Dios los bendiga, hermanos. Buenas noches, bendiciones. Este micrófono, para el que quiera leer, lo ponemos aquí para... Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar reunidos esta noche aquí en tu casa. Te pedimos, Padre, que bendigas a cada una de las familias aquí presentes. Ayudes a cada una de las familias aquí presentes a predicar, Señor, tu palabra, a traer, Señor, a más personas, Señor, aquí a tu casa. Que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, e inscriba nuestros nombres en el libro de la vida, Padre Santo. También te pedimos, Padre, que nos dé revelación para entender los tiempos, para entender tu palabra, Padre Santo. Sabemos que estamos en tiempos difíciles y estamos, Señor, ansiosos de querer comprender lo que tú nos dejaste escrito, Señor, en tu palabra. Abre nuestro entendimiento esta noche, Padre Santo, y a nuestro actuar, nuestro hablar, nuestro pensar, nuestro escuchar, nuestro mirar. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Lo pones tú? La presentación. El miércoles pasado estuvimos viendo unos versículos y estuvimos viendo también cómo todos estos eventos que vemos en esta diapositiva están a la vez convergiendo en un solo momento, algo que nunca habíamos visto a lo largo de la historia del mundo y menos de las cosas que suceden hoy en día en Israel. Hoy estaba leyendo un poquito de la guerra en Israel y cómo se están dando las cosas con Netanyahu, que él dice que Israel va a atacar de todas maneras a Irán. No lo va a hacer de una manera tan brusca, pero lo va a hacer y Irán está esperando contestar. Y una de las señales que yo siempre estuve esperando porque el Señor me inquietaba era la de ver a Israel rodeada. Y nunca antes hemos visto a Israel rodeada como hoy en día. Un hermano me decía, no, pero Israel siempre ha sido atacada, siempre ha estado rodeada, pero como hoy, nunca. Nunca. Tenemos a Siria, Irán, Yemen, por el lado acá de los palestinos de Hamas, por el lado de Hezbollah, y así se van uniendo muchos más. Turquía se ha unido. Sí, es más, Turquía está ayudando y Rusia está ayudando y por el otro lado Europa está ayudando entonces a Israel. Ya se ve que todo está convergiendo en una. Egipto. Egipto, exacto. A ver que no me funciona esto aquí. ¿No me cambia? Sí. Qué raro. Ahora, vamos a la otra. Vemos en la palabra, en muchos versículos, no lo voy a citar todos porque lo citamos la vez anterior, pero algo que el Señor nos recalca en toda su palabra es que si Él nos da revelación, ¿por qué nosotros no estudiar su palabra y no entender su palabra? Y que es la palabra profética más segura. Por ahí se habla mucho de profetas, el profeta tal, y está bien, algunas veces el Señor da revelación y profecía a las personas, independientemente de su palabra. Pero esta es la palabra profética más segura, es la palabra escrita en la Biblia. Y por eso debemos pedirle al Señor revelación para entenderla, porque sabemos que aquí no nos vamos a equivocar. Estuvimos viendo lo de las fiestas, voy a hacer un resumen, porque para mí es muy importante lo de la fiesta y tener en cuenta eso siempre, para de aquí en adelante, hablando aquí con la pastora y los diáconos, tratar de por lo menos en cada fiesta, ya sea cumplida o no cumplida, dar testimonio de lo que el Señor
hizo y va a hacer. Cuando digo hizo es porque muchas ya se cumplieron y otras no se han cumplido. Pero Levíticos nos habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Si dice fiestas solemnes de Jehová, no dice fiestas solemnes de Israel, son de Jehová. Génesis 1:14 nos dice, haya lumbreras en la expansión de los cielos para sembrar el día, para separar el día de la noche y sirvan las señales para las estaciones. Esa palabra estaciones, que en hebreo es moed, significa citas o fiestas. Esa palabra citas es muy importante, porque Dios nos cita en esos eventos. Y en Colosenses nos dice que estas fiestas son una sombra de lo que ha de venir. Cuando dice sombra, como les expliqué, yo tengo una sombra aquí, pero el original soy yo, esa es la sombra. El cumplimiento real soy yo. La sombra es un cumplimiento que se ha dado, pero no es el cumplimiento final o real. Y vemos que las fiestas se dividen en fiestas de primavera y fiestas de otoño. Las fiestas de primavera, que son estas que están acá del lado acá en verde, ya se cumplieron y son Pascua, panes sin levadura, primicia y Pentecostés. Todas estas tienen que ver con la primera venida del Señor, cuando se hizo carne y nació aquí en la tierra. Y luego están las fiestas de otoño que no tienen nada que ver con relación al pecado, sino es con relación a la salvación. Y vemos que hay un orden en Levíticos. Y así mismo como están Levíticos, así se han ido cumpliendo las fiestas. Las tres que faltan por cumplir son trompetas, que es la próxima, que vamos a ver que tiene que ver con el rapto, el día de expiación o día de perdón, o Yom Kippur, que se va a cumplir en el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, y tabernáculos, que se va a cumplir en la Nueva Jerusalén. Si voy muy rápido, me lo dicen, pero como esto es un resumen de lo que dimos el miércoles pasado, voy a ir un poco más rápido para avanzar. Este es el calendario de este año. Ya pasó la fiesta de las trompetas, que fue el primero de Tisri, que para nosotros era el 3 de octubre. Y ese mismo día, el pueblo hebreo también celebra el año nuevo civil, que es el Rosh Hashanah. Son dos cosas diferentes. Una es guiada por el calendario bíblico y otra guiada por el calendario civil. Luego vino la de Yom Kippur, que fue el 10. Mariano, Yom Teruah viene siendo día de perdón. No, Yom Teruah, aquí como lo dice, es trompeta. Yom Kippur es perdón. Sí. Y luego Sukkot, que estamos ya en la fiesta de Sukkot, que son las fiestas de tabernáculos. La única fiesta que es en luna nueva es la fiesta de trompetas. También vimos este versículo que quiero de nuevo enfatizar en él, porque es claro como el Señor dice que Él vino como lluvia tardía y vendrá de nuevo como lluvia temprana a la tierra. Su primera venida y su segunda venida. Esto es interesante porque, hermanos, ¿qué es más importante que estudiar y estar pendiente de la venida del Señor? La primera vez que Él vino, las personas no estuvieron pendientes de su venida. Y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Tenemos que estar velando y vamos a ver muchos versículos que el Señor nos dice velad, 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 velad. Porque el Señor quiere que estemos al día con los sucesos que se están dando en el mundo y que están plasmados en la Biblia, que Él nos dejó como guía para saber cuán cerca está. Sabemos que está a las puertas porque nunca han convergido los eventos como convergen ahora. Cuando yo digo esa palabra también que está a las puertas, me acuerdo de la iglesia de la Odisea.
Si usted lee en la iglesia de la Odisea, que sale en Apocalipsis 3, 4 por ahí, habla de que en esa iglesia él le da un mensaje, eso lo vamos a ver más adelante, pero me vino a la mente hoy, que él está a las puertas y ellos no le abren. Esa es la iglesia que más se repite hoy en día o que más, ¿cómo les digo? Sí, más abunda y la mayoría de las personas asisten a este tipo de iglesia que es la iglesia de la prosperidad, que es la iglesia de la Odisea. Son estas mega iglesias que hay. Y él está a las puertas tocando y no lo oyen, no lo escuchan. ¿Por qué? Porque están pendientes de otra cosa, están pendientes de los eventos que hacen, de los eventos mundanos, de las cosas mundanas, pero no de su palabra, ni lo que él quiere que estemos pendientes. Entonces aquí vemos cómo él vino como lluvia tardía y va a regresar como lluvia temprana. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a verlo más adelante. Este aparatito como que... No. Ya. Entonces, aquí vemos. Lluvia tardía fue cuando él vino y se celebra que en Nisan, en la Pascua. Él vino primero como lluvia tardía y va a regresar como lluvia temprana. Va a regresar aquí durante los meses de septiembre, octubre, que son los meses donde se celebra la fiesta de las trompetas. Si ven, puse número 1 al número 7. ¿Por qué? Porque el calendario bíblico empieza con el mes de Nisan. Si vamos a estudiar la palabra, tenemos que estudiarla con el calendario bíblico y él empieza con el 1 de Nisan, que también se le dice Abib. Abib. Y Tishri, que es el 7º mes, aquí también le puse el 1, porque se celebra también las fiestas del Año Nuevo. También estuvimos viendo algo, que para calcular los que le dicen los ciclos chemitas, los ciclos de 7 o los jubileos, siempre se comienzan a calcular desde Tishri, como si fuera el primer mes. Por eso yo pienso que también se celebra mucho eso, el Año Nuevo. Se celebra aquí, porque aquí empiezan los conteos de los jubileos, que son cada 50 años, y de los ciclos chemitas, que son cada 7 años. Entonces, aquí vemos que estamos en la fiesta de las trompetas en el año 5785. Estuvimos hablando también de los años, que estos años que marcan aquí el calendario no son años, ¿cómo les digo? Años que están cotejados correctamente, porque se ha perdido muchos años, ya que el templo de Israel, como hubo la destrucción, y eso siempre los que los contaban eran los testigos que subían y miraban la luna, muchos años no se contaron. Y a la vez, en nuestro calendario se han perdido muchos años porque entró el calendario católico y lo cambió al año 2000, y también se han perdido muchos años con respecto a eso. Entonces vemos aquí que el Levítico 23 nos habla de la fiesta de la trompeta, que es el mes séptimo, el 1 del día, tendrán una conmemoración. Esa es la fiesta de las trompetas y también se celebra el Año Nuevo. Hablamos también de que lo más seguro, yo creo fielmente, hermanos, de que el Señor va a venir en una fiesta de trompetas. Y lo vamos a estar afianzando a medida que vamos avanzando. Y miren lo que dice Tesalonicenses. No sé si alguien lo quiere leer, por favor. De ahí porque no lo tengo en la Biblia. Santo. Buenas. Primera de Tesalonicenses 4:15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron,
porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, con ellos en las nubes para recibir en... Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Viene que dice, alentaos con estas palabras. Muchas personas no quieren que Cristo venga porque ponen sus intereses por encima de los intereses de Él. Entonces vemos que aquí dice, alentaos con estas palabras. Yo quiero que Cristo venga. Yo no estoy esperando que pase nada, ni esperando ver algo aquí en la tierra, ni nada. Yo anhelo su venida. ¿Iba a decir algo, Idalmi? Sí, yo quiero que Cristo venga rápido. Vamos a una vida perfecta, más de la que estamos aquí. Por ahí oía un hermano que me decía, no, yo no quiero que Cristo venga todavía. Y no es que uno no puede poner sus planes por encima de los planes de Dios. Y los planes de Dios son perfectos. Allá vamos a estar en la perfección total. Miren lo que dice Corintios también. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán, resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Miren, mucha gente se basa en esta palabra para decir que Cristo viene en la séptima trompeta. Y esto no quiere decir que viene en la séptima trompeta. Cuando Pablo escribió esto, fue mucho antes que Juan escribiera el Apocalipsis. Entonces las trompetas, y ahora lo vamos a ver gráficamente, las trompetas que habla de los ángeles tocando la trompeta de los 7 ángeles, no tienen nada que ver con esta. Vemos que habla de trompeta y que son varios sonidos de trompeta, pero esto no tiene nada que ver. Esto tiene que ver con los sonidos del chofar, que hablábamos con el hermano Leo en la canción que él está haciendo. Debe meterle un chofar ahí. En el chofar, ellos tienen varios tonos, no sé qué musicalmente cómo se llama esto, pero tienen varias, creo que lo dividen en 3. Si no me equivoco, lo dividen en 3 cuando tocan al chofar. Igual en las trompetas de plata, que vemos que en Levítico sale cómo se utilizaban en las trompetas. Estas trompetas se usan ¿para qué? Para guiarnos, para bodas, para nombramientos de reyes y otros eventos importantes, para convocar a las personas a la guerra, que eso es lo que se va a dar. Ese día de las trompetas van a haber 2 eventos. Nos vamos nosotros hacia el cielo como la novia, y ellos tocan la trompeta en bodas. Y va a haber guerra, va a seguir la guerra aquí en la tierra. Estuve explicando también que en la fiesta de trompeta, se tengo un eco. No, pero no sé cómo hacer esto. Un momentito, que vamos a apagar un eco que hay aquí en el salón. No sé cómo se... La fiesta de trompetas es la única fiesta que se celebra en luna nueva. Y al estar en luna nueva, se puede demorar hasta 48 horas en que salga el primer destello lunar. Por eso se le llama el día escondido, que no se sabe el día ni la hora. Esa es la fiesta de las trompetas. Otra cosa que le estuve hablando ahora, con tantos calendarios, el calendario Gilel, el Caraíta, el Civil, tantos calendarios que hay, y ahora es casi, yo creo que el enemigo está viendo cómo esconde todavía más la fiesta.
para que nosotros no veamos ni nos demos cuenta cuándo se va a celebrar esta fiesta. ¿Por qué? Porque el día de la venida del Señor va a ser ese día. Va a ser un día que, tras que está perdido por 48 horas, es muy difícil verlo con los calendarios que hay actualmente. Entonces tenemos que guiarnos siempre por la luna nueva, por la cebada y por otras cosas. Así que siempre debemos estar velando para la fiesta de las trompetas. Por lo menos este año tuvo hasta más difícil, porque era un año bisiesto. Si el Señor hubiera venido este año, qué enredo, porque algunos celebraron en septiembre y otros celebraron en octubre. Hubiéramos tenido que estar velando desde septiembre hasta octubre para ver quién tenía la razón. Es impresionante. ¿Me acabas de llegar? Se le activó el micrófono a alguien, sí. Yo no sé por qué a veces se traba esto. Sí, entonces, esto es lo que les hablaba. Esta gráfica causó un poquito, en la clase anterior, causó un poquito de controversia, porque, como yo les dije, yo tengo que, para poder explicarle, yo tengo que plasmar en una línea de tiempo esto. Si no lo hago es muy difícil explicarle, porque todo el mundo habla de que si vamos a pasar la tribulación, de que si no la vamos a pasar, que lo vamos a ver hoy con Mateo, Marcos y Lucas. Yo divido mi línea de tiempo así y lo vamos a ver ahora con Mateo 24. Tribulación, los primeros 3 años y medio, gran tribulación, los segundos 3 años y medio, y yo pienso que los juicios van a llegar hasta el 6º sello y aquí nos vamos cuando suene la trompeta. Y no son lo mismo las trompetas que se van a estar tocando, que representan aquí la parte horizontal, y los 3 sonidos de trompeta que representan la parte vertical. Vamos a verlo más adelante cuando lo dice Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13. Vamos a ver los eventos que se van a dar durante la tribulación y los eventos que se van a dar durante la gran tribulación. No, después de los 7 años. Eso es una gráfica solamente para explicar la trompeta. Vamos a ver ahora con calma, vamos a ir avanzando y al final también, por eso compré el tablero también para explicar un poquito más. Te pregunto porque arriba dice mitad de semana de Daniel, ¿no? Es que la semana de tribulación son 7 años que llegan de aquí a aquí. 3 años y medio y 3 años y medio. A la mitad de la semana es la manifestación del anticristo. Ok, que a la mitad de la semana es la manifestación del anticristo. Si el rapto está aquí, finalizando los 7 años. O sea, que él va a estar en la gran tribulación. Sí. Yo sé que están impacientes por esa parte. Vamos para allá, vamos para allá. Vamos a seguir con la fiesta y vamos a terminar para que sepan cuándo se celebran las fiestas. Yom Kippur, que es la fiesta del Día del Perdón, se celebra a los 10 días del mes séptimo. Es la día de expiación. En la fiesta de Yom Kippur pasan 2 cosas. Pasa un perdón y pasa una venganza, una ira. Y vamos a verlo gráficamente también. Esta es una parte muy interesante que la dejé para hoy, que fue yo tuve esa revelación con el Señor y me impactó mucho. Cuando yo leí, no sé si alguien puede leer los 2 versículos que están ahí, por favor. Mateo y Daniel. Leo yo por mientras, pues. Mateo 18, 21. Entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor... Juntos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Mateo 18, 22.
Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Amén, gloria a Dios. Aquí me estoy adelantando lo que viene más un poquito. Hoy quiero hablar de eso, que son las 70 semanas de Daniel. ¿Qué significa semanas? 7. 70 semanas. Las 70 por 7 son 490. Cuando el Señor nos dice esto, ¿hasta cuánto debemos perdonar? Vamos a ver que es hasta que Él venga por nosotros. No podemos dejar de perdonar. Mientras estemos aquí en la tierra, tenemos que perdonar. Es increíble, cuando el Señor me dio esa revelación, yo antes pensaba, 70 veces 7, yo pensaba que era el 7 a la séptima potencia, 70, multiplicaba 70 por 7, pero yo decía, pero que yo no entiendo esto, Padre. Cuando yo vi esto y el Señor me muestra esto, yo dije, Dios mío, si es toda la vida, mientras estemos aquí en la tierra, tenemos que perdonar. Y vamos a hablar ahora de eso, de las 70 semanas de Daniel. Miren esto. ¿Quién me lee el Apocalipsis 11:15? Allá. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios y sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, tu ira, y ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tu siervo de los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, Voces, truenos y terremotos y grandes granizos. Grandes granizos. Miren, esta fiesta del perdón la vamos a celebrar en el cielo y va a ser durante las bodas del Cordero y el tribunal de Cristo. Son dos cosas diferentes. El tribunal de Cristo y el gran trono blanco. Esta fiesta, ahora gráficamente se lo voy a mostrar, es aquí durante el tribunal de Cristo, de Dios. Son dos cosas diferentes, el gran trono blanco y el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es solamente para galardones y se va a dar con nosotros en el cielo y se nos van a dar coronas y galardones. El gran trono blanco es el juicio final y se van a dar, aquí se va a dar, este juicio es para las personas que murieron sin Cristo, que van a ser echadas en el lago de fuego. Y también hay dos cosas diferentes. Un hermano, en la clase pasada, habló que la cena de las bodas del Cordero se van a dar aquí en la tierra. La gente se confunde con eso. Si vemos Apocalipsis 19, son dos cenas. La cena de Dios, que es la cena de ira, que es la cena que se da cuando Jesucristo, descendiendo con nosotros del cielo, acaba con el falso profeta y el anticristo. Esa es la cena de Dios. La cena de las bodas del Cordero es antes en el cielo. Y eso está diferenciado en Apocalipsis 19. La cena de Dios es, por decirlo así, en el Armagedón, cuando Jesucristo desciende con nosotros, descendiendo con nosotros, acaba con el anticristo y el falso profeta. Eso es el Armagedón, y ahí dice,
el Señor manda a unir a todas las aves del cielo para que hagan de todo lo que queda ahí, de toda la muerte que queda ahí, ellos cenen, los buitres. Por eso es que mucha gente se confunde y piensa que esa cena de Dios, y lo vamos a ver más adelante, quise hacer este paréntesis, pero la persona que dijo eso no está aquí, pero para aclarárselo a ustedes, que son dos cosas diferentes, la cena de Dios y la cena de bodas del Cordero. Son dos cosas diferentes. Y entonces la fiesta de tabernáculos, que es la fiesta que estamos celebrando entre hoy y mañana, que es a los 15 días del mes séptimo. Vamos a pasar un poquito rápido. Estos son sombras de lo que se celebró o de lo que fue la fiesta de tabernáculos y de lo que va a ser el final cumplimiento de la fiesta de tabernáculos. Todo esto se celebraba también con todas estas personas que montaban sus tiendas alrededor del tabernáculo. También vimos un cumplimiento que fue cuando nació Jesucristo, que no nació un 24 o 25 de diciembre, sino nació en una fiesta de tabernáculo. Esta es otra sombra de lo que había de venir. Y el cumplimiento final es luego de descender nosotros con Cristo, de estar en el cielo, venimos, reinamos con Él 1000 años y viene la nueva Jerusalén. Este es el cumplimiento, este es nuestro tabernáculo final. Y lo dice Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces, ¿dónde se da cumplimiento a esto? Aquí, en la Nueva Jerusalén, al final. Ahora vamos a ver todas las fiestas en una orden en una línea de tiempo. Miren esto. Estas se van a dar en el cielo. Luego, aquí empieza la fiesta de trompetas, el arrebatamiento. Fiesta de trompetas, el rapto. Las bodas del Cordero, la cena de las bodas y el tribunal de Cristo. Mire que hay una cena de bodas del Cordero arriba, como lo leímos en Apocalipsis. Y luego la fiesta del perdón, que se concreta aquí en el tribunal de Cristo, porque es una fiesta donde ya Cristo nos perdonó desde su crucifixión. Ya eso estaba establecido y desde la crucifixión de Cristo en Pascua nosotros teníamos el perdón. Solamente que nos dan galardón arriba en el tribunal de Cristo. Y luego la fiesta de tabernáculos en la Nueva Jerusalén. Son dos cosas, dos tiempos diferentes. Uno es el arrebatamiento y uno viene después de la segunda venida. Ahora quiero aclarar este tema de la venida de Cristo, porque en la Biblia, en muchos versículos, habla de la venida de Cristo. Y esto es un periodo de tiempo que va desde el arrebatamiento hasta la segunda venida, que es cuando descendemos con Él a reinar por 1000 años. Todo lo demás lo iremos explicando, no se aceleren por tratar de entenderlo porque vamos poco a poco. ¿Sí? Es que no puedo porque no leo. Significado de la frase la venida del Señor. Sí. La venida del Señor. Mire que son dos momentos diferentes. Miren que Primera de Tesalonicenses habla de la venida del Señor en el aire. Y luego habla, en Primera Tesalonicenses 3:13 habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos
sus santos. Son dos cosas diferentes. Este versículo que ya leímos tiene que ver con el arrebatamiento y eso se va a dar en el aire, pero se le llama también la venida. Tenemos que estar claros en eso, porque todo el mundo lee la palabra, dice la venida y quedan enredados. La venida, pero ¿cuál venida? Si el Señor no viene, sino que Él está en una nube. La segunda venida es la segunda venida cuando Él desciende y toca tierra. Pero la Biblia habla claramente, y esto le dice la venida del Señor. Habla de la venida del Señor al arrebatamiento y la venida del Señor cuando descendemos con Él para el milenio. Esto hay que tomarlo en cuenta cada vez que estudiamos escatología y la venida del Señor. Aquí vemos también en Mateo 24, que lo vamos a afianzar ahora, el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Y Mateo 24, 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él. Yo creo que aquí me equivoqué, creo que es 25, si no me equivoco. Sí, es 25, ahí es 25. Miren la secuencia. En Mateo 24 habla del rapto y en Mateo 25 habla de cuando venga en su gloria. Porque mira que vemos que abajo va a separar las ovejas de los cabritos. ¿Por qué? Porque ese es el gran trono blanco. Ese es el último, ese es el juicio final para los que no creyeron en Cristo. Pero son dos eventos diferentes. Rapto y cuando vengamos a vivir a reinar con Él durante 1000 años. El 24-29 es el rapto. Ajá. Y el 25-31 es la segunda venida. Sí. Pero mire que es en secuencia, Mateo 24 y Mateo 25. Es bueno tener eso en cuenta. En el rapto se nos da cuerpo glorificado al subir y en la segunda venida descendemos con cuerpo glorificado. Por eso que él dice que primero resucitarán los muertos y luego nosotros seremos transformados. Yo lo veo así, hermano. Ahora mismo hay almas en el cielo. Las almas de todos nuestros seres queridos que murieron están en el cielo. Todas, pero sin cuerpo glorificado. ¿Qué va a pasar? En el momento del rapto aquí en la tierra, esas almas que quieren su cuerpo glorificado, van a tenerlo cuando nosotros, cuando Él baje en la nube, mande a sus ángeles por nosotros, resucitan, saben que todo quedó en el polvo porque son cuerpos muertos, pero esa alma que está en el cielo se le va a dar cuerpo glorificado aquí, en la tierra. Juntamente con nosotros, que vamos a ser transformados. Nosotros vivos, vamos a ser transformados. Y todos subimos conjunto con los ángeles, hacia donde está Cristo y de ahí subimos. ¿La transformación en qué consiste? ¿En ser como ángeles o...? Vamos a tener el cuerpo glorificado que tuvo Cristo cuando se reunió con sus apóstoles, que dicen que Él comía, dicen que Él traspasaba las paredes, que Él estaba en un lugar y de repente estaba en otro. Por eso que yo les digo también, cuando nosotros estemos aquí durante el milenio, a reinar 1000 años, y vamos a estar en una área que va desde el Nilo hasta el Éufrates, que vamos a ser miles de millones de personas, no vamos a caber ahí, pero es que nosotros no vivimos en una sola dimensión. Con cuerpo glorificado vamos a vivir en todas las dimensiones. Va a ser diferente, pero va a haber gente de carne y hueso conviviendo con nosotros también. Los que murieron en Cristo. Los que murieron antes que el Señor venga. ¿No? Los que murieron en Cristo antes de su venida. Bueno, vamos adelante un poquito aquí, que esto se basa en lo mismo. Y estos son los dos eventos. Mire, ¿en qué se basa la venida de Cristo? En el Seol. Sí,
Lo que pasa es que antes de Cristo ser crucificado, había un lugar que se llamaba el Seol. Y el Seol estaba dividido entre el Seol y el seno de Abraham. Y lo dividía una cima. Las almas antes de Cristo, una cima es una curva hacia abajo, pues un hueco, un abismo. Entonces se dividían, todos estaban en ese lugar, tanto los muertos en Cristo como los no muertos en Cristo. Pero los que murieron en Cristo en ese momento, bueno, digo murieron en Cristo eso pasó después, los que murieron creyendo, pues cumpliendo los mandamientos, digamos, porque no había muerto Cristo, estaban en el Seol, en un lugar que se llamaba el seno de Abraham, pero era en el Seol. Cuando murió Cristo, ¿qué pasó? Él era la primicia de lo que él iba a inaugurar el paraíso. Entonces, ¿qué pasó? Cristo murió. Todas esas personas que estaban muertas, que habían cumplido la ley, que por eso se habla de que la ley no era suficiente para salvar, sino que necesitaban de Cristo para poder entonces subir. Entonces, en ese momento subieron y se fueron al tercer cielo o al paraíso. Y de allá están todos. Hay un lugar que se llama Mar de Cristal allá. En realidad, cuando Jesucristo resucitó, con él resucitaron muchos de los que estaban en el Seol. Y dice que aparecieron en la ciudad y algunos los reconocieron. Por eso fue que él dijo en un momento que cuando lo vio, creo que fue María, cuando él al día siguiente lo vieron, él le dijo, no me puedes tocar, como que no me toques, porque yo subo. O sea, él no podía ser en ese momento contaminado con nada. Pero sí, no solamente resucitó, es importante saberlo, como dice Mariano, porque ese es el cumplimiento de las primicias. O sea, los primeros frutos fueron los primeros que fueron con él. Puedo estar equivocado, pero para mí por eso hablan de 24 ancianos. Sí, es que la Biblia habla, sí, hay muchos más. No podemos tener el número de cuántos fueron, porque dice que se le aparecieron en el momento que Cristo murió. Es que hay un orden de resurrección, dice. Cristo, las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Ese es el orden de la resurrección. Pero esas primicias, ven que también a los 140, no me quiero adelantar, yo sé que, pero ya que tocaron el tema, hasta las primicias se le dicen a los 140, no es que en la Biblia dice que a los 144,000 se le llama también primicia. Entonces, no quiero adelantarme en eso porque ahí ya vamos avanzando en el doctorado, en los años del doctorado aquí. Porque... Bueno, cuando se habla de la venida, de su venida, en la palabra se divide en dos momentos. El arrebatamiento que viene por nosotros, y ahí se celebran las bodas del Cordero y el tribunal de Cristo, y luego viene con nosotros, son dos momentos diferentes. En uno subimos y en uno descendemos con Cristo. Son dos eventos diferentes. Eso tienen que tenerlo claro. Ahora viene la parte interesante de las 70 veces 7. Las 70 semanas de Daniel. El que no entiende esto no puede entender la semana de tribulación. Sí, esto es lo básico de la última semana. Vamos a ver quién lo puede leer, por favor. Ok, Daniel 9 del 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 70 por 70 serían 490 años. Un momentito, vamos a hacer una pausa ahí. Miren, vamos a pasarla a la gráfica. Aquí están las 70 semanas, son 490 años. Las 70 semanas de Daniel. Aquí vamos a ver ahora el cumplimiento según lo que la hermana va leyendo. Seguimos. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas.
Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos antiguos. Vamos, miren. Angustiosos. 7 semanas desde aquí, desde el decreto, van 7 semanas y 62 semanas. El templo. Miren que sumamos 7 semanas, que son 49 años, y 62 semanas, que son 434 años. ¿Qué da? 483 años. Vamos para atrás. Luego. Ajá. Sí. Sí, vamos, seguimos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su final llegará como una inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por otra semana más confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y ahí con esa última semana que hablamos aquí, le sumamos a las 483 y quedan 490. Aquí están. 62, 7, como dice la hermana Idami, son semanas de años. Entonces, ¿a dónde llegan? Llegan hasta aquí, hasta Cristo, como dice aquí. Después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que hará de venir destruirá la ciudad y el santuario. Aquí llega. Pero miren lo interesante. Para mí este es el versículo más corto y extenso en sabiduría y extenso en cumplimiento y extenso en profecía. ¿Por qué? Miren esto, increíble. Yo siempre le pongo, ahí no se la puse, pero yo siempre le pongo un diamante a este versículo. Para mí es una joya el versículo este. ¿Por qué? Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán sus devastaciones. Y miren esta. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién? Miren todas las visiones que hay aquí. Muchos escatólogos piensan que confirmará el pacto con muchos. Todo el mundo dice, no, es Jesucristo, que va a confirmar el pacto con muchos. Otros dicen, no, como dice la hermana Idalmis, muy sabiamente, es el pueblo. Y otros dicen, no, es el anticristo. Miren todo lo que hay en ese versículo, todo lo que dice. Ahí podemos estar hablando de Jesucristo porque dice que después de las 62 semanas, aquí, confirmará el pacto con muchos, el pacto de su muerte. Y dice que el pueblo de un príncipe que habrá de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Cuándo pasó eso? Pasó en el año 70, en el año 70 con Tito. Entonces, para los judíos ya saben que Cristo tiene que ser el segundo candidato. ¿Cómo así? Porque antes del año 70, cuando se destruyó el templo, Sí, es que, el Mesías tuvo que había llegado. miren qué pasa. ¿Qué pasa aquí? Ahí se une todo. Aquí, para mí, se abre un paréntesis. Con la muerte de Cristo se abre un paréntesis, punto suspensivo, paréntesis. En la parte de que cuando él o sea, No, es que... primero que lo de las 70 semanas es porque ellos nos dejaron descansar por 70 veces, o 70 años no dejaron descansar la tierra. Se dice que el séptimo año es el año Shemitah. De ahí, porque no la dejaron descansar, entonces Dios, fueron 70 años hasta que paró el exilio, salieron del exilio, y después en el año 583 más
580 y tanto más los 483 te daba como al año 26 ya la era de Cristo. O sea que eso lleva a Cristo justamente cuando está saliendo de la predicación del bautismo de Juan y empieza su ministerio, ¿cierto? ¿No? Sí. Bueno, después él es quitado y después que viene Roma y destruye el templo, como lo está diciendo Daniel ahí. Exacto. Entonces, ¿quién es el desolador o quién es? Definitivamente el anticristo, pero quiero que entiendan la amplitud del versículo y la amplitud de la profecía de las 70 semanas de Daniel. El Señor me abrió los ojos aquí a mí y me dijo, mira, claramente confirmará el pacto con muchos. ¿Quién confirmó el pacto con muchos? Por un lado, Cristo. Y a la mitad de la semana hará cesar el continuo sacrificio. ¿Quién a la primera mitad, después de la muerte, como lo dice la profecía, aquí, Cristo lo hizo aquí? Pero entonces, ¿qué va a pasar? Hará cesar el sacrificio. ¿Quién va a hacer? Cristo hizo cesar los continuos sacrificios de los corderos. ¿Ya? ¿Y qué va a hacer el anticristo? ¿Qué va a hacer? ¿Pero qué va a cortar? ¿El continuo sacrificio de quién? Cristo. Cristo fue sacrificado aquí y ese es nuestro continuo sacrificio. Pero ¿qué va a pasar con el anticristo? Va a cortar el continuo sacrificio porque muchos judíos piensan que ese es Cristo. El falso Cristo, pero es que él es el falso Cristo porque muchos judíos están esperando su Cristo porque dice que el Cristo que vino, ese no era su Mesías. Explica por qué Cristo, cuando murió, cesó el continuo sacrificio. Sí, eso es lo que hablaba de los corderos. Cuando hablaban de los sacrificios que tenían que hacer sacrificio, Que no había templo. no había templo y tenían que sacrificar para poder cubrir los pecados. Que eso es lo que estamos hablando, que por eso que permanecían en el Seol hasta que la muerte de Cristo subió todos. Cuando Cristo murió en el año 70. Exacto. En el año 70 vinieron los romanos, destruyeron el templo y terminó el sacrificio de los corderos que hacían los judíos. O sea que Cristo terminó el continuo sacrificio. Hay algo que quiero comentarles de otra manera, lo tengo que buscar para compartírselo, solo para dar un poquito más de evidencia a lo que está diciendo Mariano, que fue Cristo el que procesó el sacrificio continuo. Hasta la llegada de Cristo, obviamente en el templo de Dios se hacía una ceremonia en la cual ellos agarraban como si fuera un lazo, lo amarraban alrededor de las puertas del templo y ellos decían que siempre el lazo lo enredaban en sangre y eso está en el Talmud de los hebreos, de ellos, que ese lazo se volvía blanco. Ese era el milagro de ese sacrificio continuo de los corderos. Hasta ese momento pasó ese milagro. En el momento que Cristo murió, más nunca volvieron a ver el milagro de que el lazo que ellos colocaban ensangrentado sobre las puertas del templo se volviera blanco. Obviamente también fue destruido, pero hasta ese momento, porque no fue destruido inmediatamente, fue destruido un tiempo después. Bueno, no, quiero seguir el estudio. Yo creo que al final hacemos, porque quiero dejar claro algo aquí. Muchas personas piensan que esta última semana ya se cumplió. No se pudo haber cumplido, porque tenía que venir la destrucción del templo. Y eso fue, si la destrucción del templo fue en el año 70, no se pudo haber cumplido con Cristo. Eso venía después de Cristo. En el momento que Daniel hace la profecía, o que le dan la profecía a Daniel, Daniel estaba en el exilio. No tenía ni siquiera tierra. O sea, él tenía que estar en su tierra. Eso tenía que pasar también que en el año 1948 Israel fuera un estado. Pero ven la amplitud de todo lo que vemos aquí. El pueblo de un príncipe que ha de venir. Vamos a ver que por eso la estatua que habla de Nabucodonosor habla de que desde aquí, ahora vamos a ver en la próxima, desde la cintura hacia los pies es el hierro. ¿Qué es el hierro? Es Roma. Roma se extiende desde la cintura hasta el final de los tiempos. Va a llegar hasta el final de los tiempos. De alguna u otra manera, ya sea a través del Vaticano, ya sea a través de la ONU,
Roma ahí va a estar ahí. Esa es la sombra profética de esa última semana. Exacto. Herodes es ese. Vamos, Destruye el templo. miren. Ese es el que Miren lo que yo hago aquí. Yo divido y lo pongo en 2 semanas. ¿Por qué? Porque en esta primera semana, que fue aquí los primeros 3 años del ministerio de Cristo, y luego Pentecostés, y luego aquí se empieza a predicar el evangelio a los gentiles. Tenía que entrar también la plenitud de los gentiles. Por eso que hubo un paréntesis aquí hasta acá. Hay un paréntesis. Y ahí también se mete el enemigo diciendo, yo voy a quitar el continuo sacrificio, pero el continuo sacrificio que va a quitar él es el de Cristo, porque él va a ser el falso Cristo. Miren lo curioso. Aquí hubo una semana y allí hubo una semana. Aquí la semana fue con el evangelio cuando apedrearon a Esteban. Y luego viene la semana la última semana de tribulación. Esto es lo que yo les digo. Daniel, en la interpretación de Daniel, él habla de que el imperio romano que representa el hierro, que son las 2 piernas, va desde aquí hasta aquí. O sea que va desde la muerte de Cristo hasta el arrebatamiento. Dice que llega. ¿Por qué? Porque permanece el hierro. Nada más que hierro con barro aquí, pero está el hierro desde aquí hasta acá. Y luego viene la roca, que es Cristo, y desbarata la estatua que vio Daniel. Esto lo vamos a ver también con más calma, pero quería verlo porque aquí decía, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Y lo exalta, y el pueblo exalta al Mesías, y exalta al pueblo, y exalta al anticristo. Miren los 3, Mesías, pueblo, anticristo. Increíble, ¿no? Vamos a lo que todo el mundo quería escuchar ahora, que es la distribución de la tribulación y gran tribulación. No, y la próxima trae tu tanque de oxígeno, porque esto no es. Yo creo que ni siquiera el tanque de oxígeno, escafandra y eso y todo, porque ni el tanque de oxígeno está. Miren lo que dice, vamos a ver paralelamente Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Miren cómo se va cumpliendo todo. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea reedificada. ¿No? Vimos eso en la gráfica anterior y vimos que en el año 70 Tito destruyó el templo. Ya eso, pongámosle ganchito. Vamos a hacer un checklist. Esa ya. Eso pasó aquí. ¿Cuál? No, era un comentario. Aquí. Vemos que destruyó, como dice, que el pueblo de un príncipe que va a venir destruirá la ciudad y el santuario. Vamos a la otra. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Vamos. Después dice, y todo esto será principio de dolores. Luego del principio de dolores, ¿qué viene? Luego de tribulación. Esta abominación desoladora la vimos, que leímos a Daniel. Y luego de la abominación desoladora. Y luego la gran tribulación. El hombre. Digo, claro, más claro de ahí. Yo no sé. Yo no veo por dónde es que nos vamos a pasar la gran tribulación, la tribulación. Aquí está, 1, 2, 3. Y ahora vámonos. Miren esto. No, es que lo quiero leer ahora aquí. Lo quiero leer para que veamos que ni siquiera está solamente en Mateo 24, sino está en Marcos 13 y Lucas 21. Miren el orden de los eventos. Dice tribulación, solamente que acá le dicen principio de dolores,
y acá no ponen nada. Pero vamos a ir. Abominación desoladora. Abominación desoladora. Y miren esto. Esto es muy importante aquí. Muy importante. ¿Por qué es importante? Si esto es la mitad, si primero viene tribulación, después abominación desoladora, después gran tribulación, ¿esto dónde está? Cuando veáis aquí, Jerusalén rodeada. ¿Dónde está esto? Esto va exactamente en la mitad, donde está la abominación desoladora y donde está la abominación desoladora. O sea, y después dice que es gran calamidad, después gran tribulación. Entonces, estemos alerta a algo, hermano. Si aquí está la tribulación y según Lucas, aquí está Israel rodeada y aquí está la gran tribulación, ¿qué está pasando hoy? Israel está rodeada. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué estamos próximos a ver? Estamos próximos a ver la manifestación del anticristo. Eso es lo que viene. Pero vamos a ver también, y esto es algo también que yo he ido aprendiendo poco a poco, ¿cuándo se va a manifestar el anticristo? Va a ser en Pascua. ¿Por qué? Porque quiere imitar ¿a quién? A Cristo. Entonces, Pascua es que ¿en qué mes? Abril. Y hoy estamos en noviembre. Si ya vimos esto, Jerusalén rodeada, y estamos en octubre, en abril, ¿qué vamos a ver? O sea, puede ser, porque puede ser que Jerusalén esté rodeada y permanezca rodeada otro año más y venga. A mi parecer, la guerra va a intensificarse y va a haber una guerra más profunda y más gente se va a meter. Y esta va a ser una guerra que se llama la guerra de Gog y Magog, que vamos a estar hablando de ella. Que eso es lo próximo que ha de venir. Si ustedes ven que esta guerra se intensifica ahora, lo más probable es que en abril se manifieste el anticristo. Si esa guerra no se intensifica, podemos esperar entonces que sea el otro año, por ahí pase lo mismo, se intensifique la guerra y en el otro abril, entonces venga el anticristo. que te voy a lanzar 180 misiles, porque prepárate. O sea, como que se dice lo que se van a hacer. Sí, no, pero y sabemos que todo eso está armado. Nosotros pensamos que Putin no se lleva con el otro y que el otro no se lleva con el otro, pero sabemos que la guerra no es la lucha no es contra carne ni sangre y sabemos que esto se tiene que cumplir porque es la palabra de Dios. Pero se dice lo que se van a hacer y también las armas que van a usar. Y se avisan, y ellos avisan y todo. Pero vienen el orden, miren, el paralelismo. Tribulación, abominación desoladora, gran tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Esto es un símbolo del arrebatamiento, símbolo del arrebatamiento, símbolo del arrebatamiento. No, Fran, múdate para acá porque si estás ciego, múdate para acá. Fran, vete para acá, ve ahí, ve, primer puesto. Aquí, todo lo negro. O sea, yo pero mira, por eso lo puse así también, mire, abominación desoladora, aquí, gran tribulación, mire que solamente cambia un poquito el nombre, tribulación cual nunca ha habido y gran calamidad. Sí, los mismos eventos. Y después el sol se oscurecerá y la luna no hará su resplandor y después veremos al Hijo del Hombre. Mira, ahí está, con 2, 3, 4 y el 5. Ahí está. Entonces, aquí están los nombres. Tribulación y gran tribulación, 3 años y medio y 3 años y medio.
Ellos le llaman tribulación, el otro le llaman principio de dolores. Aquí a gran tribulación le llaman tribulación cual nunca ha habido y luego gran calamidad. Pero vemos que es lo mismo. ¿La tribulación qué va a pasar? Todo eso que narra Mateo 24 aquí. Todo esto. ¿Y la gran tribulación? Y luego la gran tribulación, ¿qué va a ir? Yo pienso que yéndome, por eso es que hay que estudiar todo paralelo con Daniel, los profetas y Apocalipsis. Yo pienso que van a venir los 6 sellos. Ahí, en esa mitad. Ahora voy a poner la gráfica esa de nuevo. Los dolores de parto que van a ir en aumento. Sí, Eso va a aumentar. todo esto va a venir de aquí, va a venir en aumento. Entonces, esta es la señal. ¿Cuál es la señal? La higuera. De la higuera, o sea, de Israel, aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, o sea, a Israel reverdeciendo, conoced que está cerca, que el reino de Dios, o sea, la venida del Señor, que está a las puertas. De cierto os digo, no pasará esta generación, la que vea a Israel renaciendo, que eso empezó desde 1948. Nosotros estamos viendo a Israel reverdeciendo. Nosotros somos la generación, hermanos, si nosotros somos la generación, wow. ¿Ustedes se imaginan? 70 años. Mm. 70 años, mira cómo Israel ya de cero a potencia mundial. Mm. 70 años. En 70 años ha ido creciendo increíblemente. Si nosotros somos la generación, así como hubo generación que vio a Cristo cuando vino en carne, y nosotros vamos a ver a Cristo glorificado. ¿Ustedes imaginan? Ese era el cuento de la guerra de los 6 días. Cuando un grupo de gente que tiraron en un desierto, que básicamente se murieron y fueron atacados por las 7 naciones alrededor, y a los 7 lo echó para atrás. Increíble. O sea, nosotros somos la generación que va Vamos a ver la venida. Entonces, miren, aquí trato de hacer una similitud de qué va a pasar en esos meses. Yo noto, si usted lee la Biblia, nota que los 42 meses, los 3 años y medio, tiempo, la mitad de un tiempo, es la segunda mitad de la tribulación. Nunca en la Biblia habla de la primera mitad con respecto a los 1260 días. Son los 3 últimos años y medio. Que aquí vemos que lo dice Daniel, la mitad de la semana, Mateo 24, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, que es aquí el anticristo. Apocalipsis 13, también se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar, ¿cuánto? 42 meses. Sí, pero no te me adelantes porque vamos... Mira, ¿y en aquel tiempo qué? Esta es una pregunta interesante. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Será por tiempos y la mitad de un tiempo. Miren lo que dice aquí. Claramente se habla tiempo de angustia cual nunca había oído hasta entonces. Empieza la gran tribulación de aquí hacia acá, que son tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo es 1 año, tiempo 2 años y la mitad de un tiempo es medio año. Pero ¿qué dice Tesalonicenses? Que no vendrá sin que antes se manifieste el hombre de pecado. No puede venir en cualquier momento Cristo, no puede venir. Tiene que manifestarse primero el anticristo. ¿Por qué insistimos en que Cristo puede venir en cualquier momento? No insistamos en eso, no, eso no está en ningún lado de la Biblia, no sale. Tiene que haber ciertas señales y tienen que darse así como Cristo lo pone. Y mire lo otro. Daniel 12, hermanos, dice, ¿cuándo y cuál? ¿Por qué? ¿Cuándo? Por 3 años y medio. ¿Y cuál será el fin de estas cosas? ¿Por qué tenemos que pasar estas cosas? ¿Qué dice? Para purificación de nosotros, santificación. Y lo dice también Apocalipsis.
Estos son los que han salido, eso lo leyó la hermana Alejandra. Ya en Apocalipsis 7, ya nosotros estamos arriba y pasamos por la gran tribulación. La gran tribulación que vimos en Mateo 24 que tenemos que pasar. ¿Y por qué la tenemos que pasar? Porque tenemos que lavar nuestras ropas, ya han emblanquecido. No es fácil entrar allá, hermanos. No es fácil. No es fácil. Tenemos que, todavía como estamos, todavía necesitamos más purificación, más como el oro, más candela. Necesitamos pasar por eso. Aquí quise mostrar en una gráfica cómo describe el cielo la Biblia. La Biblia habla de un primer cielo que es hasta la atmósfera, un segundo cielo que es el espacio y luego el tercer cielo que es donde está Cristo. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Cristo baja hasta la atmósfera, ahí, hasta la nube. ¿Y después qué pasa? Amén, gloria a Dios. Eso es lo que vamos a ver. Nosotros subimos. Miren, y esto lo acabo de leer yo. Hay que leer hasta libros de historia, hermanos. Hay que leer los libros de Josefo, de todos los historiadores judíos. Miren lo que pasa, que esto es lo que siempre insistimos nosotros, estar preparados tanto física como espiritualmente. Ya esto de escapar, en Mateo 24, Lucas 13, Lucas 21 y Marcos 13 dice que cuando veamos a la abominación desoladora, ¿qué tenemos que hacer? Huir. Ya eso pasó una vez. Cuando hubo la destrucción del templo, miren lo que pasó. ¿Quién puede leer ahí? Su historia ya vivida. Ya esto fue historia vivida. Miren. Dice, la historia nos dice que los cristianos de Jerusalén se refugiaron en una ciudad llamada Pella y fueron guardados de la gran tribulación. El historiador Josefo afirma que 1.1 millones de personas murieron durante el asedio y más de 100.000 fueron llevadas cautivas. Sin embargo, los seguidores de Cristo lograron escapar a tiempo. El erudito Eusebio dice, la iglesia de Jerusalén, habiendo sido mandada por una revelación divina dada a un hombre de piedad aprobada allí antes de la guerra, fue removida de la ciudad y vivió en cierta ciudad al otro lado del Jordán llamada Pella. Epifanes también dio testimonio de la fuga cristiana. El Señor había enseñado a sus discípulos señales importantes que les alertarían para la huida. Cruzando el Jordán se dirigieron un grupo a Pella, una ciudad de Perea, que era mayoritariamente gentil y se encontraba fuera del teatro de la guerra. Eusebio registra que abandonaron Jerusalén en respuesta a una revelación divina. Cuando Jerusalén fue rodeada, los cristianos debían pensar en su seguridad y aprovechar la primera oportunidad para huir. Jesús les había advertido que huyeran a las montañas. Josefo nos dice que todos los que creyeron en Cristo abandonaron Jerusalén a toda prisa y se dirigieron a Pella y otros lugares más allá del Jordán. Mira que eso era una sombra. Era una sombra de lo que había de venir, como vemos lo de la fiesta. Eso no fue un cumplimiento final. Ese no es el cumplimiento final, pero lo hicieron y se salvaron. El cumplimiento final lo vamos a vivir nosotros. Cuando veamos eso, nosotros tenemos que apartarnos de la ciudad, apartarnos de lo que va a estar regido por el anticristo, que nos van a estar, no, yo te voy a dar un sueldo, te voy a dar casa, te voy a dar carro, te voy a dar y te voy a dar. Nosotros tenemos que irnos para la tierra, montaña, lugares altos. Sí.
Pero vamos, espérate, no me adelante. No me adelante para Apocalipsis 12. Miren, pero miren lo curioso. ¿Cuándo pasó eso? Es en Pascua. Cerca de Pascua. ¿Cuándo pasó eso? ¿Cuándo yo le estaba diciendo que se iba a manifestar el anticristo? En Pascua. Eso va a pasar en Pascua. En Pascua pasó eso, ellos huyeron y vivieron por haberle hecho caso a la profecía que Cristo nos dio en la Biblia. No sé, hasta ahí no llegué. Pero mira lo que dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Puedo decir que los romanos rodearon Jerusalén y ellos pensaron que iban a entrar a Jerusalén, pero el general que estaba rodeando se fue de allí para, no sé si para Roma, pero se dejó Jerusalén. Y en ese momento todos los cristianos salieron de Jerusalén. Los que no eran cristianos empezaron a celebrar que los romanos se habían ido diciendo, los vencimos. Porque ellos pensaron, porque hubo una gran batalla y muchos romanos murieron, y los romanos regresaron a su base. Porque los judíos se les enfrentaron. Porque los judíos se les enfrentaron. Y ellos pensaron, ya hemos ganado. Pero ¿qué hicieron los cristianos? Patita, ¿para qué te quiero? No, se fueron de ahí. Porque Jerusalén estaba llena de judíos para celebrar la fiesta. Todos los judíos habían ido a celebrar la fiesta a Jerusalén y Jerusalén estaba llenísima cuando fueron rodeados. Pero como los judíos se le enfrentaron a los romanos se fueron por un tiempito, eso aprovecharon los cristianos para salir de la ciudad y después regresó Tito y acabó con Jerusalén y con millones, sí, más de 1 millón de, más de 1 millón de judíos. Ahí fue donde no quedó piedra sobre piedra en el año 70. Sí. Pero mire porque dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. El prudente ve el peligro y se refugia, pero el simple sigue adelante y paga el castigo. Miren lo otro, miren la revelación que la leímos. En Lucas 21, cuando viereis a Jerusalén rodeada, sabed entonces que destrucción ha llegado. Ellos sabían esta revelación. Segunda señal. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, hablaban de Tito. De Tito iba a llegar en ese momento. Y miren para dónde huyeron. Jerusalén, pela hasta aquí. ¿Y qué dice la Biblia de dónde no van a estar destruidas? Mira lo que dice, y entrará en la tierra gloriosa Israel, y muchas tierras serán asoladas, pero estas escaparán de su mano, Edom y Moab. Ellos hicieron caso a esto también. Se fueron para el lado de Jordania y sobrevivieron. Díganme, ¿qué más revelación que esa? Increíble. Increíble. Aquí, entonces, iniciamos. Si alguien tiene alguna pregunta o algún aporte, déjame hablar a las personas que están también en Zoom. Si alguien tiene alguna pregunta de los que están en Zoom o algún aporte, también le abrimos el micrófono, hermanos. Aquí también tiene alguna pregunta o alguna, Fran. Micrófono. En octubre. ¿Por qué algunos piensan que qué? El nacimiento de Jesús. ¿Por qué algunos piensan que Jesús vino? Pero no entiendo la pregunta. ¿Por qué algunos piensan que Cristo vino en octubre? Hablando de la lluvia tardía y la lluvia temprana. La lluvia temprana es en abril.
No, la lluvia tardía es en abril. Él vino la primera vez en la lluvia tardía. Ajá. Sí, yo voy a poner también, ayúdame aquí para salir ahí y ver ahí. Vamos a regresar a la gráfica voy a regresar a la gráfica esta. No, aquí yo tengo información, le digo que esto es algo increíble. ¿La puedes poner de nuevo en grande, porfa? Mire. Ahí en el botón de abajo. ¿Cuál? ¿El de abajo? ¿Este? Ahí. Bueno. Miren, hermano, ¿por qué yo pongo eso ahí? Muchas personas piensan que el primer sello empezó aquí. Pero vamos a estar estudiando por qué el primer sello empieza con el caballo blanco y empieza cuando se le da el Señor le da la oportunidad al anticristo de manifestarse aquí por 1260 días. Entonces, en ese mismo instante, yo pienso que concuerda con el caballo blanco. Si vemos el sexto sello, vemos aquí que es la luna roja. ¿Alguien me puede leer Apocalipsis 6:6? ¿Alguien lo tiene por ahí? Que eso fue lo que estuvimos hablando con la hermana Daisy. Yo tengo mi lente. 6:12. 6:12. Ajá. Mirá cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Hasta ahí está bien. Miren que eso es claramente la señal del arrebatamiento, que es el sol se pone negro y la luna se vuelve roja. Eso es lo mismo que vimos en Mateo 24 y vamos a salir de aquí para ver cómo hacemos. Se me fue. Espérate un momentito. Esa es la misma señal que vimos que pasó. ¿Ah? Vimos que ¿dónde estaba lo de Mateo 24? Aquí. Esta, pero yo leí una antes, esta aquí vemos, ¿no? El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Es la misma señal y es la misma señal que está en Joel, creo que Joel 2 o 3, que dice que el sol se oscurecerá y la luna se pondrá como sangre. O sea que es una clara señal de que en ese momento es el arrebatamiento. Yo no sé si tienen alguna otra pregunta con respecto a... Yo puedo decir algo, pero si no vamos a preguntar más que más de lo que acaba de decir Frank. Frank, ok. Yo estaba oyendo a un cristiano que estaba leyendo de un científico ateo, el científico ateo. El científico estaba hablando de que en algún momento la Tierra va a cambiar. Ustedes saben que la Tierra tiene una inclinación, pero se sabe que la Tierra está cambiando esa inclinación, lo ha hecho bastante lento, pero aparentemente en cualquier momento esa inclinación puede ser más brusca y se va a enderezar. Que cuando eso acontezca, lo que va a suceder es que las personas, ya por ejemplo, supóngase que un satélite está en el cielo, el satélite ya no va a ver las islas,
si eso ocurre en el lugar donde estaban, porque se movieron, porque la tierra se movió. Así es que las islas se van a mover también del lugar. También el cielo se va a mover, porque las personas que están abajo, que están viendo, supóngase la constelación X y Y, Z aquí, pero de repente el eje cambia, ya no van a ver la constelación, o sea que el cielo se va a enrollar. Se podría pensar que el cielo se enrolló, pero el cielo se movió. Ok, entonces este científico que está describiendo lo que va a suceder si hay un cambio del eje de la Tierra, justamente todo lo que describió es más o menos lo que dice la Biblia. Entonces eso pudiera ser la causa, y además el terremoto sería grandísimo, o sea, eso produciría un terremoto como nunca jamás. Entonces eso pudiera ser la causa de todo lo que se describe ahí, que es una cosa grandísima, que el cielo se va a enrollar, que las islas se van a mover de su lugar. No es que la isla se va a salir y se va a poner en otro lado, sino que desde arriba los satélites ya no van a ver la misma ubicación, porque ya va a tener otra ubicación. Igual los cielos se van a enrollar como un pergamino, porque desde abajo ya no se van a ver las mismas cosas que se veían antes. Ya todas esas estrellas van a cambiar de lugar. Miren, hermanos, yo creo que, mire, yo me he levantado, yo acá rato también hablo con la hermana Janet sobre esto. Yo pienso que la iglesia tiene que estar preparada física y espiritualmente. Nosotros tenemos este templo, hemos estado acumulando comida, la hemos metido en bolsas especiales para que dure. No tenemos suficiente, pero miren, con esto de las guerras se habla no solamente el esperar que vengan los sellos, no solamente esperar señales tan claras como esa, ni tan bruscas como esa, sino que ahora mismo estamos en una posible guerra. Se habla de que hay bombas que no tienen que ser bombas nucleares. No me acuerdo el nombre de la bomba, no sé si saben el nombre de la bomba esta que la tiran y acaban con todo lo que es luz y con todo lo que es internet. Eso puede pasar en cualquier momento. Esa, electromagnética. Puede pasar en cualquier momento. Y no es que vamos a quedarnos mucho tiempo, puede ser que de nuevo eso lo activen. Pero pueden pasar cosas tanto pequeñas como grandes. No sabemos qué va a pasar en Panamá. No sabemos si Panamá se va a librar de que si esto llega a una guerra nuclear y que caiga algo aquí, Panamá se vaya a librar de eso porque tenemos el canal, no sabemos. Panamá es muy chiquita y está casi al nivel del mar. Cualquier cosa que pase aquí quedamos, chao. Aquí quedamos. Entonces, yo pienso que tenemos la iglesia y podemos estar preparados de otra manera para llegar a un lugar que si llega a pasar esto, aquí uno puede poner, esto tiene un área allá afuera, uno puede poner paneles solares, puede poner un freezer con panel solar ahí, uno compra unas plantitas que venden ahora que se conectan también con paneles solares y que dan energía a ciertas cosas, guardar comida, poner un tanque de agua, un lugar que si algo llega a pasar uno tenga un lugar a donde venir. Y uno puede preparar eso y eso no vale mucho. Yo creo que hay que hacer, yo creo que podemos hacer un sacrificio y hacer eso, poner los paneles solares ahí, poner un freezer. Se te daña una refrigeradora en tu casa, ahí tienes el freezer con panel solar, metes todas las carnes, metes tus cosas ahí. Ya tenemos comida empacada no suficiente, tenemos arroz, miniestra, en bolsas Miller, que son bolsas, y le metemos esos absorbentes de oxígeno y eso queda automáticamente al vacío. Tenemos varias de esas ya hechas, no tenemos suficiente, pero podemos seguir haciendo. Yo creo que debemos estar preparados, hermanos, porque esto es muy importante. Yo creo que uno no le da la atención a esto. Física, porque ahí tenemos que hacerlo, no solamente, y la principal es espiritual.
Tienes que explicarles a cada uno cómo son esas bolsas Miller, porque cada uno en la casa lo puede ir haciendo un poquito, ¿no? No que dependamos totalmente de la iglesia porque no sabemos qué pueda pasar, ni siquiera si podemos venir hasta aquí. Así que cada uno tiene familia que cuidar, niños que cuidar, ancianos que cuidar y tenemos que tener esa responsabilidad, cada uno en nuestras casas. Dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Nosotros tenemos que tener esa revelación que el Señor nos está dando, ese discernimiento y actuar en el Espíritu. Oremos y con el Espíritu seremos guiados a hacer lo que tenemos que hacer a tiempo. Sí, es que lo que yo, cuando pongo el ejemplo de la iglesia, Panamá no es muy grande, aquí cualquiera llega a pie. Cualquiera llega a pie hasta acá, y tiene cómo llegar. Lo que pasa es que en la casa no todos tenemos la capacidad de poner un panel solar, de poner una plantita, una planta, de poner un tanque de agua grande. O sea, por lo menos de tener un lugar donde tú puedas llegar en caso de que pase algo, porque pasa un terremoto y tú no puedes estar en tu casa sola, a menos que tenga, cada uno de los que estamos aquí tenga eso, porque ¿de qué nos sirve tener arroz y eso si no tenemos, o carne o algo si se nos va a dañar? Sí. Sí hay que estar preparado, yo creería, no solo para hablar de... Mira, yo mi comentario, lo que les diría, hermanos, es que Dios no hace nada si no tiene un plan. Eso es lo número uno. Número dos, Dios no nos va, obviamente, si somos la novia, Él no te va a dejar a ti fallecer. Él habla de que la mujer es llevada al desierto y es sustentada. Y cuando habla de ser sustentada es que va a haber algo o algo pasará para que sea sustentado. Yo eso no lo dudo porque de las cosas que van a ocurrir que no sabemos todo, el enemigo tiene su plan. Y ese plan sí no lo conocemos. Y él nos va a entregar a tribulación, como efectivamente se menciona allí. Hay cosas que el Señor no nos ha revelado porque quizás revelarlo con anticipación hubiera permitido que otras cosas ocurrieran. Entonces, era mejor dejar las cosas como están. Recuerden también que, llega el anticristo, pero hay dos testigos. Los testigos también van a venir con poder. Y hay otro tema importante. Para mí, y esto sí es directamente relacionado con la fiesta, la lluvia tardía. La lluvia tardía es el último día de... Mariano. La lluvia tardía es el último día de la fiesta de tabernáculo. Dicen que es el 8º día de la fiesta. El Señor hablaba que en ese día entonces va a caer nuevamente el Espíritu, pero en doble porción, y que uno va a recibir poder. ¿Por qué? Porque para ese tiempo van a haber cosas que los hijos de Dios se van a tener que manifestar, porque de lo contrario no vamos a sobrevivir. O sea, luego de la manifestación del anticristo, aquí, durante este tiempo, también vamos a tener los dos testigos. Va a estar, que eso vamos adelante, lo vamos a estar estudiando. A nosotros, el pueblo de Dios, nos van a acompañar los dos testigos y el Espíritu Santo que se va a manifestar de una manera más poderosa, como lo dice Joel. Eso viene después. Créame que si Dios logró, y no es para compararnos, ni mucho menos, pero si Dios logró 5,000 hombres, ¿no? 5,000 hombres, le dio comida a 5,000 hombres. Créanme que vamos a necesitar que sea eso multiplicado por, creo que muchísimas veces, por la cantidad de personas que somos el día de hoy. Mire, todo el mundo compara, la misma Biblia compara esto con los tiempos de Noé, pero ¿qué hizo Noé? Preparó el arca y ¿qué hizo? Metió comida, metió lo que... Cuando venía la sequía de José, ¿qué hizo José? Le mandó a acumular y por lo que acumuló José venía todos los de alrededor de Egipto a llegar. O sea, está bien, el Señor nos va a sustentar. Y vienen los dos testigos y vienen con los espíritus de Moisés y Elías y van a hacer que llueva. Pero van a hacer que llueva ¿dónde? En la tierra. ¿A qué? A los sembradíos, a los que tengamos nosotros. Ahora mismo no tenemos tierra.
tampoco podemos ser tan tercos de decir, no, yo voy a esperar que el Señor, que venga alguien por esa puerta y me diga, oiga, aquí les traje la tierra de ustedes. O sea, no. O sea, tenemos que ver por la tierra, ya ir sembrando la tierra y preparando las cosas. O sea, tampoco es que vamos a esperar que las cosas que nos caiga maná del cielo. Nos puede caer maná, pero allá en la tierra. No nos va a caer maná aquí, no nos va a caer maná en la ciudad, sino allá. El Señor todo lo hizo a través de tierra. Toda la Biblia se basa en la tierra. No se basa en Babel, ni en la ciudad, ni en el mundo. Las cosas del mundo hay que ir apartando, tenemos que ir graduando el botón. Si éramos 50% espirituales y 50% carnales, hay que meterle más a lo espiritual. Ahora hay mucha distracción, está el celular, está la televisión, hay Netflix. Oye, es increíble el tiempo que uno pierde en todas esas cosas. Yo quisiera que ya no hubiera ni celular, no hubiera nada de eso, cuando uno está distraído. Pero por eso nosotros que conocemos lo que viene y el Señor nos dejó la secuencia de todo lo que viene, preparémonos.